Buenas tardes. Supongo que estáis un poco cansados, por la cual cosa yo voy a intentar ser muy breve y crear una polémica. Mi especialidad es anatomía patológica y los patólogos tenemos fama de ser los inspectores de la medicina, de la veterinaria, que a veces podemos resolver un caso o a veces lo que creamos es polémica. Y en este caso mi conferencia quiero que sea esto, que al final quede con una pregunta y que la gente tengáis un campo abierto a si hay un solo producto o hay varios. Este año, Eduardo Anitua, que todos lo conocéis porque seguimos la técnica de él para obtener los factores de crecimiento, publicó un libro y en este libro él decía que con su fórmula de obtención de los factores de crecimiento pues se obtenían 5 sustancias diferentes. Era el líquido que se obtiene justo después de la centrifugación, en la que hay la fracción 1 y la fracción 2. Después teníamos el PRGF, que ya es el líquido que va a ser activado y que sirve para ser infiltrado. Tenemos la fracción 2 cuando la podemos coagular. Tenemos la membrana de fibrina y después tenemos un líquido supernadante. Aquí en esta diapositiva veis lo que es el líquido, que por descontado podéis ver todas las cualidades que tiene y la definición. Cuando se activa, que es con el cloruro cálcico, ya está en disposición de ser infiltrado, que es lo que habitualmente se usa. A veces lo coagulamos cuando lo queremos aplicar como gel en piel o en alguna otra estructura, y entonces siempre es en cirugía. Aquí tenéis la aplicación en una incisión quirúrgica, generalmente son en tendones o en ligamentos, y también con material que no tiene por qué ser humano, sino que puede ser artificial, y entonces se producen estos coágulos que sirven para inducción ósea. Y después tenéis este otro, la membrana de fibrina, que nosotros habitualmente en el servicio no lo usamos, pero sí que hay gente que la hace servir, y esto la suturan y la aplican para cirugías de tendones, sobre todo la aplican en humana para reparar el tendón del manguito de los rotadores. Esta membrana se hace con la fracción 1, que es menos rica en factores de crecimiento. Subrayo este detalle, después os explico el porqué, pero le hacen servir más que nada como una sustancia para reparar la solución de continuidad del tendón. Repito, es la menos rica en factores de crecimiento, por tanto, la gente que se piensa que ponen esto y van a tener un gran reservorio de factores de crecimiento, primer fallo, lo que están poniendo no es lo más rico en factores de crecimiento, insisto. Y el líquido supernadante, que simplemente es el líquido que queda cuando se ha hecho el coágulo, y esto puede ser muy bueno para la doctora Vicky Moreno, puesto que ahí es un buena sustrato para cultivar células. Esta es una muestra de ello. Vale, ya sabemos que tenemos 5 sustancias diferentes simplemente haciendo la técnica que nosotros hacemos. Bueno, sucede que cuando hablas por el mundo la gente está reacia a usar esta terapia, porque la verdad es que es muy polémica, si sí, si no, y casi siempre lo que critican es que no hay un nivel de evidencia científica suficiente como para apoyar esta técnica. El doctor Cugat, que es tal vez la persona que más se ha oído estas críticas, se empecinó en saber qué grado de nivel de evidencia había hoy en día y cuántas publicaciones habían. De manera que una persona del servicio se dedicó a buscarlos y nos pasó todo este listado que ahora veis. Si estáis interesados, yo os hago una copia, las vais a poder ver, que en total hay 37, pero en este listado solo vais a ver 28 porque la verdad es que metiéndote
PubMed, las únicas que son gratis son 28, las otras se tienen que pagar y la verdad es que como lo hemos preparado con muy espacio de tiempo muy corto, no las tenemos. Entonces yo lo que he hecho ha sido con ellas hacer un análisis y aquí es donde quiero que vea que haya la polémica y donde empieza. Vuelvo a repetir, hasta ahora tenemos 5 productos diferentes simplemente con una técnica. Vale, en estos estudios que habéis visto, he resumido cuántas patologías aparecían en los estudios estos. Y vais a ver que se han tratado tejidos blandos, como pueden ser la fascitis, la fascia plantar, como pueden ser ligamentos, como pueden ser tendones, y después se ha tratado articulaciones, porque se ha mirado en prótesis totales de rodilla, se ha hecho en hueso, porque se ha aplicado en osteotomías y en consolidaciones cervicales, y también en la cirugía discal, y por último en lesiones cartilaginosas. Y tal vez los que hay más publicaciones son el ligamento cruzado anterior, que hay 7 publicaciones. Lo otro ya veis que son 1 o máximo 3. Aquí viene la segunda cosa. Fijaros cuántos productos diferentes están en estos trabajos. Y vamos a compararlos todos en ellos. La evidencia científica que nos dan es suficiente cuando estamos viendo esto. O sea, ahora veis simplemente con esta diapositiva que hay un color blanco, un color azul, un color marrón, un color amarillo y un color verde. Tomás, ya sé que tú eres daltónico, pero supongo que lo ves, ¿vale? Bueno, con estos colores quiere decir, he intentado agruparlos por la metodología y para saber que la sustancia que aplicábamos es la misma. Las azules todos los han hecho con el sistema Biomed, ¿vale? O sea, vais a ver que es el que más abunda, lo cual quiere decir que realmente la casa Biomed, supongo, que ha financiado muchos proyectos y que ha estado realmente muy interesada en que hayan publicaciones con su sistema. Pero el sistema Biomed, y vuelvo a resaltar, conlleva plaquetas y leucos, ¿vale? Retrocedo al principio de mi conferencia y la técnica de Anitua, teóricamente, solo lleva plaquetas. O sea, Biomed y nuestro sistema son diferentes. Segunda remarca. Tercera, el marrón, que lo he querido subrayar, este señor no ponen, bueno, estos autores no ponen solamente factores, ponen sangre autóloga, sangre completa. Y la sangre la comparan con factores de crecimiento. ¿Vale? Los que he dejado en blanco es porque explicaban que eran unos sistemas, no explicaban de qué casa comercial eran y por tanto la verdad es que no he tenido tiempo para indagar realmente qué sistema era o qué no era, y los 2 amarillos están preparados por este autor que figuran las letras RJDV, es un grupo holandés. Otra cosa curiosa de esta diapositiva es que no ponen qué cantidad inyectan. Al decir dosis me refiero cuántas veces inyectan factores de crecimiento. Y la verdad es que yo entendí que era simplemente una. Como veis, casi todos, con una sola dosis, ¿hay un tratamiento efectivo? Segunda pregunta que dejo encima de la mesa. Y el que realmente solo ponía 2 dosis era el que empleaba sangre autóloga versus PRP, y las 2 infiltraciones las hacía con un intervalo de 1 mes entre una y otra. No obstante, yo siempre he puesto con y también interrogantes, porque no especificaban si llevaban solo plaquetas o si llevaban hematíes o si llevaban leucos. Por tanto, vuelvo a insistir, ¿qué estamos infiltrando? ¿Y los resultados los vamos a poder comparar? Bueno, pues aquí veis el resto, ya veis que es más de lo mismo. Y entonces, la siguiente cosa que hice fue mirar el producto que se había empleado
los resultados que se obtenían, vuelvo a repetir, las dosis que se empleaban cada vez y en qué patología se había aplicado aquello. Bueno, al principio me quedé un poco preocupada porque tuve la sensación, y soy así de clara, de que el PRP o los factores de crecimiento eran un fracaso. Si empezamos a leer, el primero que infiltraba la proteína morfogenética versus PRP tenía mejores resultados con la proteína morfogenética. El segundo decía que lo aplicaba en rupturas de manguitos de los rotadores y decía que para rupturas pequeñas o medianas sí que los resultados eran buenos, pero para las rupturas masivas no. Bueno, yo no quiero adelantar porque quiero crear una polémica y quiero que lleguemos al final. O sea, quiero que tengáis la misma sensación que tuve yo de que esto no iba a servir, y vuelvo a insistir, una dosis única, solo una, y además con, bueno, un pupurri de lo que queráis. Pues al final de todo conseguí y llegué que 11 de todos estos estudios son negativos, pero 17 son positivos. Con todo este pupurri poniendo todo lo que se pone. ¿Vale? Nada más. Esta es mi conferencia y aquí tenéis la polémica.